Live. Así que no hay ningún pretexto, no hay nada que nos impida que estemos en conexión. Pues, después de darles yo la bienvenida a todos aquí, de los que estaban allí, los que estamos aquí, pues saludamos aquí a mi derecha, quien participa en el programa también, que es parte de este ministerio hoy en día. Gracias por su tiempo, gracias por su empeño, por estar aquí. Buenos días, mi hermana Galia. Amén, gracias a Dios, gracias por la oportunidad de permitirnos estar aquí. Y pues un día más, ¿verdad? De vida, un día más de estar aquí con todos los hermanos. Y pues escuchando ese mensaje, ansiosos, gozosos por esa vigilia y pues para ver qué es lo que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, bienvenidos y pues gracias por estar aquí. Claro que sí, también nos vamos por aquí, luego saludamos a Crucillo, primero las damas. Vamos con Sister Susana. Buenos días, hermana Susana, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación y una vez más un privilegio estar con ustedes. Quédense con nosotros. Claro que sí, y también no se les olvide, All Radio Guadalupe, allí en la Misión del Espíritu Santo, tenemos hoy la vigilia desde las 7, empezamos con la misa y nos vamos a ir hasta la medianoche a gritar de júbilo porque hoy es el aniversario, hoy cumple años nuestra iglesia, mañana cumple años, hoy tenemos la vigilia de precumpleaños, así es de que nosotros les invitamos a que se queden. Cruz, buenos días. Pues ya me quitaste el micrófono, yo quería que saludaras ahí. Buenos días. Bueno, ahí te escuchas. En Facebook sí te escuchas y también acá alcanza a llegar la voz. Gracias por tu tiempo, gracias. Ahora vamos a saludar a nuestro Señor. ¿A quién lo saluda? Las damas. Sister Susana hace la oración. Claro que sí. Entonces, muchas veces, ya lo hemos dicho antes, pensamos que muchas palabras nos van a conseguir una presencia más fuerte de Dios. Y Jesús mismo lo dice, ¿verdad? Si quieres hablarle a tu Padre que está en lo secreto, entra en ti mismo, ¿verdad? Que es el símbolo que Jesús presenta en el Evangelio. Cierra tu cuarto y ahí en lo secreto habla tu Padre que te escucha. Entonces los invito a todos los que nos escuchan, todos los que nos ven, nosotros aquí en cabina, es hacer un momento de silencio, ser solamente de esa presencia que nunca nos deja, de ese amor que nunca se va, que se nos ha dado y no se nos quitará, de lo que celebramos este fin de semana, el Espíritu de Dios, que se explica como el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces hacemos conciencia de esa presencia tan inmensa que quizás nunca vamos a poder entender y le agradecemos a Dios por su infinito amor y misericordia. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias por que tú nos das la fuerza, el aliento para hacer todo, la sabiduría, todos los dones que necesitamos para dirigirnos a ti como Padre, para reconocerte en nuestra vida que por ti se hace todo, que sin ti no podemos hacer nada. Hoy ponemos en tus manos una vez más esta oportunidad de hablar un poquito de ti. Te pedimos que nos uses como tus instrumentos, que no lo merecemos, Señor, pero es siempre tú el que lo da todo. Te pedimos nos conceda la gracia de entender un poquito más la fuerza de tu Espíritu Santo, la ternura, el poder, todas las gracias que vienen con el don que nos has dado. Te entregamos este ministerio a cada una de las personas que lo apoyan económicamente, cada uno de las personas que lo guían de un modo o de otro. Y claro, te pedimos a todas esas personas que siguen escuchando
que están sedientas de ti, para que tú les hagas saber, entender, manifestar, experimentar tu amor. Nos entregamos a ti y te pedimos nos des lo que tú sabes necesitamos para amarte más y hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Renueva, oh Dios, tus maravillas en la iglesia aquí reunida. Dale un nuevo amanecer, derrama en ella, oh Señor, tu Santo Espíritu como un nuevo Pentecostés. Tu iglesia quiere sentir ese fuego como el que derramaste en tus apóstoles aquella vez, que motivó especialmente a Pedro para hablarles con firmeza de ti, Señor, a todo aquel pueblo. Dale a la iglesia un nuevo amanecer, dale a tu pueblo un nuevo despertar, dale a la iglesia lo que tanto necesita, oh Señor, el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti, que tu fuego ardiente se derrame hoy aquí, y a una vez, redimidos como iglesia, todos podamos decir así. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque este barro que ha empezado a moldear mi Señor Jesús, oh Santo Espíritu, tú lo puedes terminar. Y ya una vez moldeado a tu parecer en santidad y guiado por tu luz, yo pueda caminar. Santo, ven y termina la obra que Jesús ha comenzado en mí. Así te dijo San Juan 23 en su oración, y hoy la aplico para mí. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti, que tu fuego ardiente se derrame
aquí. Y ya una vez redimidos como iglesia, todos podamos decir así. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, ven, derramó Dios, así se llama. Ese canto fue presentado en el 50 aniversario aquí en Bakersfield, California, en el 50 aniversario de la renovación carismática en el Espíritu Santo. Ha habido muy poca promoción, pero ahí está. Si a alguien le gusta, lo quiere grabar, con mucho gusto, con mucha alegría, les cedo el derecho, no el derecho de que la hagan suyo, porque Dios me la inspiró a mí, Dios me dio la inspiración, pero sí de que la grabes, si te gusta. Creo que el mensaje está muy claro, está bonito. El Espíritu Santo hizo la obra, no la hice yo. Bueno, no vamos a hablar de mí, nomás decía que ese es el canto del 50 aniversario aquí localmente en Bakersfield, California, el condado de Kern. Es donde cada año hemos hecho esta festividad hacia el Espíritu Santo, pero ahí está, para todos ustedes. Bien, buenos días, mi hermana sister Susana. Yo le digo los dos, por si no entiende español, hablamos hablar en inglés. Buenos días nuevamente. Estamos aquí en este día. Yo iba a venir la semana pasada y me da mucho gusto que pude cambiar el fin de semana por otros imprevistos que tuve y a ver qué solemnidad tan grande nos tocó. Entonces, vamos a hablar de las lecturas que la iglesia, tratar de leer y comentar y meditar, las lecturas que hoy nuestra iglesia selecciona para esta gran solemnidad de Pentecostés. Entonces, si tienen un misal en su casa, hay opciones para las lecturas, pero todas son muy hermosas. Entonces vamos a usar la palabra de Dios que toda la iglesia va a leer en esta solemnidad de Pentecostés. Entonces el tema, seguimos meditando en quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces esta fiesta de Pentecostés. Les pido que tengan su Biblia lista, quien pueda subrayar, escribir, siempre para que ustedes sigan meditando. Como decimos, lo que podemos compartir aquí es muy poquito comparado a lo que ustedes pueden seguir orando y acercándose más a Dios a través de la oración meditada de la palabra de Dios. Entonces, no sé, señor Alex, si quisieran hacer anuncios o podemos hacer un intermedio después de empezar el tema y hacen los anuncios. Pero los invito entonces a prepararnos de lo que vamos a usar para nuestra meditación esta mañana. Si usted gusta, podemos hacer los anuncios ahorita y así nos vamos ya de corridito mejor para no quitarle la esencia a lo que va a hablar, porque sí es muy importante. Son muchas lecturas y creo que a todas les va a dar una buena explicación, no las va a desglosar todas, sí, pero sí lo más que se pueda. Vamos a hacer los anuncios. Hermana, le cedo el micrófono. Claro que sí, pues muchas gracias. Vamos a dar gracias a nuestros patrocinadores. Hoy damos gracias a don Luis por su apoyo, el propietario de la carnicería La Carreta, que está ubicada en el 5792 de la Stein Road y tienen otra ubicación también en el 3015 de la Calloway. Ahí encontraremos variedad y excelentes precios de carnes, mariscos, antojitos, muchas cosas, ¿verdad? Se las preparan a su gusto para sus carnitas asadas para el fin de semana. Y su número de teléfono en donde los pueden contactar es el 661-832-9006 y el 661-588-2333. Muchas gracias por su apoyo. También damos gracias al restaurante Los Molcajetes, que tienen una gran variedad de platillos y pues por supuesto sus famosos molcajetes. Ellos están ubicados en el 2500 Brandish y su número de teléfono es el 661-631-9731.
También se puede ordenar ya en línea. Si están teniendo un día pues muy cansado en el trabajo y quieren ordenar en línea, les llega a su casa la comida. También damos gracias a Naturista La Luz, productos mexicanos, vitaminas, encontrarán tecitos, cremas, medicinas, y ellos están ubicados en el 5748 de la Stein Road. Su número de teléfono es el 396-0333. También encontrarán la famosa moringa, el ajo rey, el cúrcuma, todos esos productos que ahorita están pues muy de moda, ¿verdad? Para subir las defensas del cuerpo. Productos de belleza, productos reductores. Decía Olivia, el jaboncito con esponja. Ahí pídanlo, ahí lo tienen. Muchas gracias por su apoyo. También damos gracias a Taveras Low Mower Repair Shop, ahí para que te vayan a arreglar tu máquina para cortar el pasto, y ellos están ubicados en la esquina con Kentucky, en el 1017 del Idaho Street, y su número es 864-1973. Si tienes alguna máquina para cortar tu pasto que ya no sirve o que estás batallando, pues ahí la vas a poder llevar a que te la reparen. También damos gracias a la librería All Saints, que está ubicada en la calle H, enfrente de San Francisco, en donde podemos encontrar todos los artículos religiosos. Ahora sí, como dicen, ya pasó el Día de las Madres, pero viene el Día del Padre. Y si quieren un regalito, pues con sentido, ¿verdad? Un regalito religioso, algo que tenga sentido, pues ahí van a encontrar muchos regalitos, imágenes, libros. También van a encontrar ahí las velitas y todo lo que necesitan para sus bautismos, para su confirmación, un regalo, una Biblia, ahí lo van a encontrar. También damos gracias a Rubén Mendoza por su apoyo, y él está en la carnicería La Vaquita, en el 2121 al este de la California. Su número de teléfono es 661-322-7455, y donde vamos a encontrar carnes, mariscos, menudos, sábado y domingo, y creo que están abiertos de 9 a 7, envíos de dinero a México, cambios de cheques. Ahí les ofrecen muchos servicios. Vayan, acompañan ahí a visitarlos, y pues van a ir por una cosita y se van a traer como 3, van a ver. También damos gracias a Méndez Tire Shop, en donde encontrarás una gran variedad de llantas a buen presupuesto, excelentes marcas. También te ayudan con el cambio de valeros y algo así, ¿verdad, hermano Sí, Alex? sí, Ajá. tienen también torneo de tambores y de discos. Ellos le hacen todo el servicio de frenos. Ujú. De frenos. Entonces, como dijo usted, los precios muy accesibles con el hermano Tony Méndez. Con excelentes marcas también, ajá. Exacto. Y ellos están ubicados en el 701 de la Niles, en su número de teléfono 661-326-1419. También damos gracias a American Used Car, excelente variedad de autos, SUVs, camionetas. También nos habían dicho, si mencionas este mensaje, este anuncio, que lo escuchaste aquí en la radio, te van a dar un descuentito de $300, nos dijo Olivia la otra vez. Entonces, ahí está ese descuentito para que lo aprovechen. Y ellos están ubicados en el 402 de la Niles, y su número de teléfono es el 661-404-4796. También damos gracias a Los Caporales Mexican Restaurant, que está ubicado en el 2112 de la Avenida California, en donde también encontrarán todos esos antojitos mexicanos, todos esos platillos que pues están deliciosos, la verdad. Y su número de teléfono es el 837-8586. Fruta y Nevería Guadalajara, que está ubicada en el 5772 de la Stein Road, y su número de teléfono es el 661-833-6802. Ahí vamos a encontrar nieves, frutas, jugos, la piña loca, el pepino loco, el biónico, las tostadas, tortas. Y también nos había comentado Olivia que ahí tienen un escamocha de fruta. Dice yo, vayan y pídenlo, es algo delicioso que vamos a ir a probar a ver qué tal. Pero ahí en Frutería y Nevería Guadalajara, ahí los están esperando para todos esos antojitos. Algún jugo en especial con ciertas frutas que quieras que te hagan, ahí lo vas a encontrar. También damos gracias a Joyería Carvajal, que están ubicados en el Mercado Latino, en el 2105 de la Edison Highway. Y su número de teléfono es 638-0899. Ahí vamos a encontrar hermosas joyas a excelentes precios. También tienen sistema de apartado.
o si quieres que te hagan algunos aretes de diferente manera o de diferente diseño, ahí también te los hacen. También, por último, damos gracias a Carnería El Rodeo, que está dentro del City Food Market y que te ofrece carnes, mariscos, frutas, verduras, guacamole, que está muy rico, ya está preparadito ahí, nada más para que le metas el chip y ya, o al taquito, ¿verdad? A precios muy, muy accesibles. Ellos están ubicados en el 900 del Dr. Martin Luther King, enfrentito ahí de la clínica que ya todos conocemos, y ahí el hermano Hugo Saldana los está esperando. Y su número de teléfono es el 661-205-9614. Muchas gracias a todos por su apoyo. Y pues también, si quieren apoyar este ministerio, como decía nuestra hermana la otra vez, ahí en la Santa Misa pueden poner un sobrecito y Ministerio Radial Ríos de Agua Viva y lo que Dios ponga en sus corazones. Muchas gracias. Seguimos adelante, hermano. Claro que sí, continuamos, vamos a escuchar este canto ya para dejarle todo este espacio. Asiste Susana en su mensaje que trae Dios aparte de ella, de parte de ella, perdón. María, María de Pentecostés, María, María, María de Pentecostés, mujer que dijiste sí, sí al Creador, sí al amor eterno que te quiso dar Dios, mujer que dijiste sí, sí al Creador, sí al amor eterno que te quiso dar Dios. María, María, María de Pentecostés, María, María, María de Pentecostés, eres Madre Nazarena, gozo de nuestra iglesia, sobre ti el Espíritu Santo sus dones sembró. Eres Madre Nazarena, gozo de nuestra iglesia, sobre ti el Espíritu Santo sus dones sembró. María, María, María de Pentecostés, María, María, María de Pentecostés, esa madre que siempre soñé, esa amiga que siempre busqué, es María la Madre buena de Pentecostés, esa madre que siempre soñé, esa amiga que siempre busqué, es María la Madre buena de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés, María, María, María de Pentecostés, nos llamaste en una canción a formar un coro de amor, a cantarle a Jesús amado con el corazón. Nos llamaste en una canción a formar un coro de amor, a cantarle a Jesús amado con el corazón. María, María, María de Pentecostés, María, María, María de Pentecostés. Oh, hermana Gali, qué precioso canto. Sí, Perdón, la había hermoso, escuchado, hermoso. pero así superficialmente me gustó. Dije, la vamos a programar mañana con el favor de Dios. Anoche, antes de acostarme, siempre me pongo a revisar qué cantos pueden venirse a la mente. Perdón, que el Espíritu Santo nos inspire.
Y me pasó dije, no, con el favor de Dios, mañana la ponemos y hasta ahorita que le pongo atención bien a la letra, wow, Está muy hermosa. hermosa, Claro hermosa. que sí, pues ahora sí que fue el Espíritu Santo el que Amén. lo iluminó para que nosotros la conociéramos y la escucháramos. Bueno, bendito Dios. Hermana, pues vamos a ceder los micrófonos a Sister Susana. Ella es la directora de la escuela de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y hoy está aquí trayéndonos este mensaje como mensualmente viene ella. No vino, como digo, y qué delicia. El Señor tenía un plan porque no vino la semana pasada porque el Señor, el Espíritu Santo quería que ella hablara de Él, del Espíritu Santo y de la iglesia. Adelante, sister. Muchas gracias. Entonces, como les decía, vamos a tomar lo que nuestra iglesia tiene para nosotros este fin de semana para la solemnidad de Pentecostés. No podemos imaginar lo que significa que todos los millones de católicos alrededor del mundo estén meditando este fin de semana y experimentando esta fiesta tan grande una vez más en el ciclo litúrgico de la iglesia. Entonces, miren, tantas cosas que podemos decir. Ya hemos hablado varias veces del Espíritu Santo aquí en el programa, ¿verdad? Con diferentes temas, tomando lo que el catecismo de la Iglesia Católica tan hermosamente expresa del Espíritu Santo, pues siempre nunca terminaremos, ¿verdad? Pero hoy la liturgia, si tienen su Biblia, si quieren anotar, adelante por favor. Entonces es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Entonces les pido, no sé si me puede ayudar a leer la lectura. Gracias. Entonces, ¿Del 1 al 12? sí, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Entonces escuchemos este pasaje. Claro que sí. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración. Pero estos, ¿no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, muchas gracias. Aquí podemos ver, es la narración de Pentecostés, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo. Como decía el señor Alex, mucha gente, ¿verdad? Lo refiere como el nacimiento de la iglesia, todos reunidos y el recibir el gran regalo del Espíritu Santo. Pero vamos a hacer un resumen chiquito de la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Primeramente sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 691,
nos explica del nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Como la iglesia, pues lo referimos, sí, no nada más el Espíritu, ¿verdad? Sino Espíritu Santo con mayúscula, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y muchas personas dirán, pues tercera, o sea, no muy importante, para nada. Sabemos que es solamente como lo usamos para distinguir que la misión y la esencia de Dios, lógicamente la misma, ¿verdad? Dios se manifiesta como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con una misión específica, ¿verdad? Entonces aquí el catecismo nos tiene el encabezado, dice el nombre y los apelativos y los símbolos del Espíritu Santo. Pero sabemos que en sí el espíritu, la traducción o la explicación del término Espíritu Santo es del hebreo ruah, ¿verdad? Que significa soplo, aire, viento, ¿verdad? Es por eso que Jesús, lo vamos a leer hoy en el Evangelio, cuando da su espíritu, dice, ¿verdad? Especifica la palabra de Dios, sopló sobre ellos el espíritu, ¿verdad? Entonces, poco que podemos imaginar, ¿verdad? Aquí vemos cómo en este pasaje tiene la Biblia latinoamericana, ¿verdad? Sí. Para todos ustedes que tienen alguna otra Biblia, sabemos que las traducciones son un poquito diferentes. Hemos comentado eso ya en programas pasados. Lo importante es cuál es la Biblia que debemos tener, y la más importante, pues la que usted lea, ¿verdad? Pero lógicamente mucha gente dice la Biblia latinoamericana es la más sencilla, la que el pueblo entiende, porque a veces las traducciones son no muy profundas, ¿verdad? Palabras que a veces pues mucha gente no le gusta, ¿verdad? Pero nuevamente, ¿cuál es la Biblia que debemos tener? La Biblia que usted lee, usted medita, usted lo acerca a Dios. Entonces, aquí, fíjense, vamos a ir subrayando detallitos de esta lectura. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado, verdad? Aquí dice, empieza diciendo, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés. Ya Pentecostés era una celebración que los judíos tenían y localizados en todas las partes, hacían sus peregrinaciones, ¿verdad? A celebrar esta fiesta tan grande a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que celebraban? Pentecostés celebraba, pueden ir a Éxodos 24, versículo 12, celebraban el don de la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí. Cuando Dios le dice a Moisés, sube a la montaña, prepárate y te voy a dar la ley, ¿verdad? Cuando le da las tablas con la ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y ahí leemos cómo Moisés sube a la montaña, ¿verdad? Y vemos los símbolos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque lógicamente la revelación, la manifestación del Espíritu Santo se da plenamente, dice también el Catecismo de la Iglesia Católica muy hermosamente, que es el culmen de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Todo lo que pasa en ese misterio del tríodo pascual, todos esos 50 días, de hecho Pentecostés significa el 50 aniversario, ¿verdad? Es decir, el día 50 de esta gran celebración de Pascua. Penta significa 5, ¿verdad? Pero la palabra completa a eso nos refiere. Entonces, esta celebración ya existía en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y esto era lo que celebraban. Entonces, por eso dice en la primera partecita de este pasaje de la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos reunidos en el mismo lugar. Fíjense, aquí una alusión nuevamente, la unidad, ¿verdad? Y si leemos, lógicamente cuando tomamos pasajes, ¿verdad? Son extractos, tenemos que leer antes y después para poder entender todo el contexto. Aquí es después de de que los discípulos después de la resurrección aún tenían miedo. Estaban todavía cuidándose de que algo les podía pasar, ¿verdad? Todavía estaban reunidos
a puerta cerrada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí dice, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento. Estas son manifestaciones físicas, ¿verdad? Que sus sentidos, sus oídos, su vista, todo lo presenció. No es algo, por ejemplo, que estamos en la oración y no lo saben. Si yo les pregunto una experiencia que han tenido de Dios, alguna experiencia que han tenido del Espíritu Santo, tantas personas, tantos santos que han dejado plasmados sus experiencias divinas. ¿Y qué nos dice la iglesia, verdad? Estas manifestaciones, estas revelaciones son específicamente para el que las recibe. Y lógicamente, si Dios manda otra cosa, como en el caso de la revelación de la divina misericordia dada a Santa Faustina, ¿verdad? Se le dio a ella. Fue un regalo de Dios para ella, pero Jesús le pidió algo más. Haz que todo el mundo sepa de mi misericordia y de este mensaje, ¿verdad? Entonces, la hace discípula de la divina misericordia. Pero fíjense, aquí vemos pues esta manifestación. Y yo les preguntaría, ¿verdad? Como muchas personas al estar meditando esta lectura, ¿lo creemos? Porque dice, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Imagínense nomás, ¿verdad? A puerta cerrada y llega pues un viento que nos tumba los papeles aquí, pues ¿qué pasa, no? ¿Lo creemos o no lo creemos? Y luego dice que llenó, aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego. Y la palabra de Dios lo especifica y lo tenemos que creer y vemos, o sea, que viene a nuestra mente. Nosotros no podemos imaginar algo que se nos describe si no tenemos una imagen que podemos relacionarla, ¿verdad? Con lo que se está describiendo. Entonces, aquí fíjense, ¿a qué nos lleva esta narración? A pensar en los dibujitos que hemos visto, ¿verdad? O las imágenes o las ventanas en la iglesia. A ver, ¿qué viene a nuestro corazón al leer esto? Que aparecieron esas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Literalmente aparecieron esas llamas de fuego sobre ellos. Unos dibujos la tienen sobre el corazón, unos dibujos la tienen sobre la cabeza, ¿verdad? Entonces es cada uno cómo lo experimenta y sería interesante preguntar cómo lo entiende cada persona, ¿verdad? Sabemos que se nos dice muchas veces que no podemos interpretar la palabra de Dios pues a nuestra conveniencia, ¿verdad? Pero creo yo que a través de los años de la historia de la iglesia, todo el mundo tiene algo que aportar porque somos templo de ese mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, mi experiencia, si yo puedo compartir con ustedes, ¿cuál es la experiencia de Dios en mi vida? ¿Cómo he experimentado yo el Espíritu Santo? Yo al compartir doy un regalo, ¿verdad? Porque es lo que Dios me ha dado a mí. Entonces, así es como lo veo yo. Y cuando ustedes van a los grupos de oración, siento que es algo similar. Van creciendo en la fe, van creciendo en amar a Dios más, en entender más su palabra, por ese compartir que Dios se da ahí mismo, ¿verdad? Entonces, aquí también dice, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. No hay excepción, aquí dice todos. Y a veces en los grupos de oración, ¿qué es lo que pasa, verdad? Las personas que dicen que tienen, no sé, diferentes dones, incluso el don de lenguas, no es juzgar, dice San Pablo, ¿verdad? En otra lectura, que es aceptar y que Dios da diferentes dones y lo repite la Escritura diferentes veces y lo vamos a ver aquí mismo, como Él quiere, ¿verdad? Y parece que, pues, esta expresión estaría interesante verla, cuál es la expresión original en las lenguas originales, ¿verdad? Que tenemos de los textos bíblicos.
pero aquí dice todos, sin excepción. Y a veces en la iglesia, en los grupos de oración, cuando estamos orando, ponemos más atención a aquel que hace más ruido, que parece que habla en lenguas, ¿verdad? Aquel que es elocuente al expresarse. Y la cosa aquí es, Dios no hace distinción, ¿verdad? Dios se manifiesta de una manera única y poderosa en la vida de cada uno. Entonces, y les dio ese don de expresarse en lenguas. Es muy interesante, aquí hay un verso que se repite 3 veces, ahorita lo vamos a ver. Dice, llegados todos, bueno, continúa el texto, ¿verdad? Dice, estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Entre ellos estaban, dice, ¿verdad?, el gentío que había. Se arrimaron a ver qué era lo que pasaba. Es decir, ellos también escucharon el ruido. Es decir, no me imagino, no sé, como un rayo, ¿verdad? Como cuando están las tormentas, un rayo que viene del cielo que todos los podemos oír, no nada más una familia en una casa. Y dice, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de admiración. Pero estos no son todos galileos. Y miren cómo hablan. Cada uno nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa. Y ya empieza a decir de los diferentes lugares que eran, ¿verdad? Es decir, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las culturas. Y este es el verso que se repite 3 veces. Cada uno los oía hablar en su propia lengua. Cada uno de nosotros los oíamos en nuestra propia lengua nativa. Al terminar el pasaje dice, les oíamos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Cuando la Biblia repite 2 o 3 veces, incluso más, si se fijan Jesús en el Evangelio, ahorita lo vamos a ver en el Evangelio, que dice la paz esté con ustedes, lo repite 2 veces. Es para enfatizar, ¿verdad? Como nosotros cuando agarramos un marcador y subrayamos algo que estamos leyendo que es muy importante. Es decir, Dios nos dice poner atención a esto, ¿verdad? Porque es importante. No nada más se repite 3 veces porque se equivocó pues el Espíritu Santo, que a final de cuentas es el que inspiró las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Es poner atención. ¿Y qué es lo que significa esto? Que es, a veces, fíjense, pensamos que si se me ha dado algo, y ya hemos hablado de esto, los dones y los carismas en la iglesia, aquí lo explica también el comentario de la Biblia muy hermosamente, no es algo para mí, no soy yo, se da ese don, ese carisma, ese poder para el bien de la iglesia, para servicio de la iglesia. O sea, no se trata de mí, se trata de lo que Dios puede hacer en los corazones de los demás cuando tú te pones al servicio y haces lo que Dios te pide y eres instrumento y eres dócil. Al final de este comentario, que es nuevamente lo que leemos, y todos oíamos en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Es decir, estaban predicando el mensaje de Dios, ¿verdad? A su palabra, a su mensaje. Aquí sabemos, como dijimos antes, Pentecostés, esta gran fiesta, Jesús promete el Espíritu Santo y se completa esa revelación total, esa misión que Jesús vino a cumplir en este mundo, ¿verdad? Entonces, muy importante nosotros tener eso en cuenta, ¿verdad? Que ese es el milagro de Pentecostés. Lo que Dios puede hacer en nuestra vida, no decir, y hay veces que sí, muchas personas desean tener un don, pero una vez más, no se trata de mí, se trata de la iglesia, se trata de todos nosotros, cómo podemos crecer en unidad. Aquí hay referencia también a Génesis 11, capítulo 11, versículos del 1 al 9, donde vemos lo que pasa en la Torre de Babel, ¿verdad? Que los hombres se creen que no necesitan a Dios y hablaban una sola lengua, dice el pasaje, ¿verdad?
y baja Dios y ve lo que están haciendo y dice, seremos poderosos, construiremos esta torre hasta el cielo, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios ahí fue donde confundió nuestras lenguas, ¿verdad? Y empezamos a dividirnos, porque Dios vio el corazón del hombre, cómo puede llenarse de orgullo, de arrogancia, de decir, Dios, no te necesito, de hacer unos dioses de las obras de nuestras manos, ¿verdad? Creer que somos mejor que Dios. Entonces, por nuestro bien, hay explicaciones que ustedes pueden leer que hacen referencia a esos dos textos, ¿verdad? Y aquí queda claro cómo, ¿verdad? Hasta la gente que acude dice, pues que no eran todos galileos, ¿cómo es que los escuchamos hablar en nuestras propias lenguas? Es una manifestación de cómo Dios quiere reunirnos, ¿verdad? Pero respeta nuestra diversidad, respeta nuestras diferentes lenguas, pero cuando hablamos el lenguaje común de la fe, el lenguaje común del amor de Dios, Dios nos puede oír y nos puede unir y podemos nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo, destruir lo que nos divide, ¿verdad? ¿Cuál es otro nombre del diablo, verdad? O del espíritu maligno, el que divide, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo las palabras tienen mucho poder, mucho peso. Y nuevamente, si ustedes tienen otra Biblia, hay palabras que a veces una sola palabra te puede ayudar a entrar en una meditación profunda, ¿verdad? Pero esta, como ha sido reconocida la Biblia del pueblo, es sencilla para que todos la podemos entender. Entonces, es Dios el que da, como vemos en los dones, que si tenemos tiempo vamos a hablar poquito de ellos. Es Dios que da esos dones que nos ayudan a experimentar la grandeza de su presencia. Entonces, continuamos. Fíjense, el Salmo, solo quiero leer la respuesta que vamos a repetir cantada, ¿verdad? Señor, manda tu espíritu a renovar y que renueve la faz de la tierra. Y es preguntarnos, es abrir los ojos, ver cómo está la situación. Hay gente que dice, es que está terrible, ya se va a acabar el mundo. Y si les preguntamos a nuestros abuelitos, a nuestros papás, pues siempre ha habido cosas difíciles en el mundo, dolorosas. La diferencia hoy en día es los medios de comunicación, ¿verdad? Que al instante pasa algo y nos llega a nosotros, desgraciadamente. A lo mejor nunca sabremos la verdad como es, porque los medios de comunicación siempre el gobierno los controla y llega a nosotros solo lo que ellos filtran y dejan que el pueblo quiera saber, o sea, nos manipulan, ¿verdad? Entonces, es un pensar, sigue la guerra en Ucrania, como en este programa hablamos del mensaje de la Virgen de Fátima, cuánto tenemos ya con ese conflicto, ya casi no nos acordamos, pero gente sigue muriendo, los hermanos humanos seguimos destruyéndonos unos a nosotros, se nos olvida que somos hermanos, hijos de un solo Padre, ¿verdad? Y miren, se nos está olvidando, ¿verdad? ¿Qué pasó en esta escuela en Texas? Y siguen desgracias una tras otra, pero otra vez, ¿qué queremos meditar? ¿Qué podemos hacer ante estas situaciones? Y yo les pregunto, ¿alcanzan a pagar su cuenta cuando van a la tienda? No podemos ni comprar ahorita lo que antes comprábamos esencial, llegamos a poner gasolina, a veces pensamos que no vamos a llegar a donde vamos, ¿verdad? Entonces, situaciones muy difíciles. Y al final del día, ¿quién es el que sufre? El más pobre, el más humilde, el más necesitado, ¿verdad? Y nuestra esperanza es Dios. Es siempre Dios, ¿verdad? Vamos al libro de Job y ¿qué encontramos? Desgracia tras desgracia, sufrimiento tras sufrimiento, que ya no hallamos la puerta también, nos sentimos como él a veces, ¿verdad? Y a veces nuestra fe débil, ¿qué nos lleva a hacer? Culpar a Dios de todo lo que pasa. Cuando se nos olvida que nos ha hecho libres y que nuestras decisiones como humanidad, como iglesia, como familia, como comunidad, como persona, me han llevado al lugar en el que estoy. Entonces, Dios está con nosotros, Dios
no nos quita su espíritu. Necesitamos, como siempre dicen en esta fiesta, un Pentecostés renovado, un Pentecostés continuo, un Pentecostés que no nomás se celebre un día, sino todos los días, ¿verdad? Todos los días. Todo lo que nos trae ese Espíritu Santo, ese Espíritu hermoso y tierno y poderoso de Dios, que nos transforma interiormente y nos hace ser miembro productivo del lugar donde estamos, de la comunidad donde estamos, del país, de la iglesia, del mundo, ¿verdad? Entonces, esta respuesta muy hermosa la tendremos que seguir repitiendo hoy todo el día, en la vigilia, como dijo el señor Alex, hasta medianoche, mañana todo el día y todos los días, ¿verdad? Que Dios mande su espíritu y renueve la faz de la tierra. Entonces vamos a, cuando se tenga que identificar la estación, me dices, ¿sí? Entonces vamos a tomar tiempo para leer la siguiente lectura que nos presenta nuestra iglesia. Entonces es primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo del 13 al 7, dice 13b, es decir, la segunda parte de la oración. Entonces es del 3 al 7 y el 12 y el 13. Entonces, vamos a leerla. Esta habla muy hermosamente de los dones. Entonces, si me ayuda, por favor. Sí. Primero Entonces, del 3 al... carta, la primera a los Corintios, 12. capítulo 12, del 3 al 7. 3 al 7. Ajá. Y el 12 y el 13. Y el 12 y el 13. Ok. Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero el mismo Dios, quien obra todo en todos, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces continúa desde el 7 al... perdón, le Del dije 12 del 7, al ¿verdad? 13. Continúa hasta el 13, sí, hasta el 13. 12 y 13. Continúa el ¿Lo 7, continúo? 8, todos los Ok. siguientes. Sí, gracias. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da el Espíritu, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro, el don de la fe, por el Espíritu, a otro, el don de hacer curaciones, por el único Espíritu, a otro, poder de hacer milagros, a otro, profecía, a otro, reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro, hablar en lenguas, a otro, interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como quiere. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, miren lo que tenemos aquí, ¿verdad? Hay muchas lecturas, pero aquí sabemos que San Pablo se dirige a esta comunidad de Corinto, hablándoles de los dones recibidos de Dios, ¿verdad? Porque ellos empiezan a pelear, empiezan a dividirse y Él siempre guía a sus comunidades, no solamente viaja y
y empieza a fundar comunidades, sino que regresa, las visita, las guía, las corrige. Y tenemos estas joyas, estas cartas de San Pablo, que son para todos nosotros, que se puede aplicar en nuestra vida diaria, ¿verdad? Pero que él daba como manera de seguir predicando, instruyéndolos, exhortándolos a vivir en la fe. Entonces aquí tenemos, sabemos que hay, como la misma lectura lo dice, ¿verdad? Empieza hablando pues que nadie, también el catecismo usa esa misma expresión, ¿verdad? Ya que el catecismo está lleno de la palabra de Dios. Dice que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es con la ayuda y la inspiración y el poder del Espíritu Santo. Es decir, reconocer su nombre, reconocer que es el Salvador, reconocer que es el Hijo de Dios, reconocer que a través de Él tenemos la plenitud de esa gracia y acceso a los sacramentos y por tanto la posibilidad de llegar a la vida eterna, ¿verdad? De recibir todos esos dones que Dios nos quiere dar. Entonces, y empieza él a explicar, hay diferentes dones espirituales. Aquí, como les decía antes, dice la manifestación del Espíritu que a cada uno se da es para provecho común, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Si una persona recibe un don y lo manipula, es decir, tiene cualquier don y lo vende y cobra, etcétera, etcétera, pues pasa sencillamente o no lo quiere compartir, pasa como lo que la parábola de Jesús de los talentos, ¿verdad? Que divide diferentes talentos a las personas y luego pide cuentas. ¿Y qué pasa? Al que trabaja más, al que los hace producir más, y al que le da uno nada más y lo esconde, lo entierra, ¿qué le dice? ¿Verdad? Le da una sentencia, le dice flojo y aparte lo expulsa del lugar, es decir, no tiene comunión con Dios, ¿verdad? Y luego de pilón, ¿verdad? Quita ese don y se lo da al que tiene más. Y dice en una de las traducciones, no recuerdo cuál de los 4 evangelios, dice que dicen, Señor, pero él ya tiene 10, es el que tiene más. Y dice, precisamente, al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y aquí estamos como confundidos. ¿Qué pasó? ¿No que íbamos a ayudar a los pobres, verdad? Pero aquí Jesús hace mención a algo diferente, ¿verdad? Es referencia, ¿qué has hecho con lo que a ti Dios te ha dado? ¿Verdad? Que tenemos que dejar la pereza a un lado, que es uno de los pecados capitales, ¿verdad? Que es un impedimento a la gracia de Dios, y ponernos a trabajar, ser humildes, acercarnos a Dios, ponernos al servicio de los demás, ¿verdad? Para poder dar gloria a Dios haciendo eso. Entonces, si yo no pongo mis dones al servicio de los demás, pues puede que no voy a tener toda la vida ese don, y ese don no va a crecer, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esas personas que tienen tantos dones, que son generosas con Dios? Dios les sigue dando, ¿verdad? Porque parece que en nuestro mundo no hemos entendido que hay más alegría en el dar que en el recibir. Que el dar no te va a hacer pobre, sino que al dar, Jesús lo promete, se te va a dar 100 veces más de lo que has dado, ¿verdad? Una medida apretada, rebosada, tirándose, ¿verdad? De lo lleno que te la va a dar. Y no entendemos, ¿verdad? No entendemos. Tenemos algo y lo queremos abrazar, lo queremos, como dice también en otro pasaje, esconder abajo del colchón, ¿verdad? Esconder abajo de la cama. Y pues no, ese es para que se ponga en medio y alumbre a todo mundo, le ayude a todo mundo, ¿verdad? Entonces aquí, donde leemos que pues podemos hablar de los diferentes dones que especifica aquí, ahorita yo quiero usar el Catecismo de la Iglesia Católica y concentrarme solo en los 7 dones del Espíritu Santo. Sabemos que también tenemos los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que ya es una vez más, nosotros cómo hacemos, ponemos al servicio de los demás esos dones que vemos los frutos en nuestra vida y en nuestra iglesia y comunidades. Pero aquí vamos a, en vez de explicar, porque aquí hay una combinación en esta lectura de Corintios,
una combinación de dones del Espíritu Santo que explica en otro pasaje de la Biblia también, y el catecismo, los reconocidos tradicionalmente, ¿verdad? Porque sabemos que hay infinidad de dones y carismas en la iglesia. Pero aquí, en esta lectura específica, hay combinación de dones y carismas, que es poquito diferente, ¿verdad? Entonces, yo a veces pienso, aquí cuando leemos, a ver si lo puedo encontrar, sí, en el versículo 11, dice, y todo esto es obra del mismo Espíritu y único Espíritu, que da a cada uno como quiere. A veces se fijan que hay muchos pasajes que dicen lo mismo, entonces se oye así como que, ok, ¿Dios es caprichoso o es cuidadoso? ¿Verdad? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? O sea, leer esas es lógicamente la traducción, ¿verdad? Lógicamente la traducción. Pero dice, Dios nos da esos dones, es un solo espíritu, pero que da muchos dones diferentes a cada uno, y dice que da a cada uno como quiere. Entonces aquí no se trata de que Dios es caprichoso, porque Dios pues no es como nosotros, ¿verdad? Dios es infinitamente perfecto. Dios es, yo diría, cuidadoso. Yo diría que nos conoce más bien que nosotros mismos, no hay duda, pero dice la Biblia también, Dios pesa el corazón del hombre. Nosotros los hombres vemos el exterior y pueden decir, oh, una persona muy santa, muy virtuosa, pero Dios ve el corazón, Dios ve la intención. Y eso, y ya lo hemos dicho también en otros programas, ¿verdad? Que Dios solamente lo vemos una y otra vez. Ve nada más que abrimos el corazón poquito y es todo lo que nos pide para entrar como el agua, para entrar como el viento, ¿verdad? Esa ráfaga que ya leíamos en la primera lectura y transformarnos y hacernos, como dicen unos santos, sentía que mi corazón iba a explotar, ¿verdad? De experimentar la presencia de Dios, de que no se puede explicar y es hermosa y es totalmente divina, ¿verdad? Entonces, fíjense, qué maravilloso. Otra cosa que quisiera mencionar aquí, el comentario de esta Biblia latinoamericana en este versículo específico, me llama la atención, hasta lo subrayé, dice que Dios da sus dones a su pueblo, a sus hijos, lógicamente, para cumplir la misión de la iglesia. Y se ha visto a través de la historia cómo las manifestaciones de Dios pues van manifestando su voluntad, ¿verdad? Y van corrigiendo a la iglesia y la van guiando y la van purificando y van reforzando lo que está de acuerdo a su voluntad. Pero aquí, fíjense, dice, el Espíritu Santo sopla donde quiere, multiplica sus dones y sus inspiraciones entre los simples fieles y renueva la iglesia sin tomar demasiado en cuenta las opiniones y los proyectos de la jerarquía, es decir, los que mandan en la iglesia, ¿verdad? Dice, la misión de los ministros, o sea, obispos, sacerdotes, laicos, todos nosotros, ¿verdad? Dice, no es tanto de dirigir, cuanto de discernir la acción del Espíritu Santo en las personas y en la comunidad. Entonces aquí fíjense que bueno, a mí me llena y lo subrayé porque en otra ocasión yo estaba meditando. Yo que tengo una responsabilidad, por ejemplo, en la escuela. A veces tengo tanto estrés y estoy tan frustrada y la gente me dice, sister, pues estás enojada conmigo por la cara que cargo, ¿verdad? De tanto estrés y cosas que pasan. Fíjense, se nos olvida que aquí el que dirige todo es Dios. El que está a cargo de todo es Dios. Y nuestra responsabilidad es discernir la acción del Espíritu Santo. Es decir, ponernos de rodillas para decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Esta es una característica que vimos cuando estábamos leyendo en la Biblia en un año, el libro de Reyes.
Por eso era David, el rey David, tan amado de Dios, aunque era un pecador igual que nosotros, ¿verdad? Porque él siempre venía ante él y le decía, Señor, ¿qué quieres que haga? Se ponía de rodilla y decía, ¿qué quieres tú que haga? Cuando iba a luchar, cuando iba a hacer esto, etcétera, etcétera, es algo que me llamó mucho la atención y aquí volvemos a verlo. A veces nos creemos, oye, yo soy el encargado del grupo, yo soy el que digo quién canta y quién lo canta, yo soy el que digo qué color se pone aquí los manteles, etcétera, etcétera. En el radio yo soy el que digo qué canciones se ponen. En realidad, nuestra más grande tarea es escuchar el Espíritu Santo, escuchar la inspiración del Espíritu Santo. Y por eso es que tenemos tantos problemas en todos lados, ¿verdad? Porque no escuchamos el Espíritu de Dios, escuchamos muchos otros espíritus, escucho mi propia voz pues arrogante, mis propias necesidades, mis propios deseos, mi punto de vista, que yo nomás, yo y siempre yo, ¿verdad? Entonces es ahí donde vemos por qué está el mundo como está, porque no escuchamos al Espíritu de Dios. No creo que estos presidentes que siguen con esta guerra, ¿verdad? ¿Qué espíritus estamos escuchando? Estos hermanos nuestros que agarran las armas y simplemente empiezan a matar a inocentes, estos niños que mataron, ¿verdad? Lógicamente fue otro niño más que los mató, ¿verdad? ¿A qué espíritu estamos escuchando, verdad? Entonces es ponernos de rodillas, pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe, porque podemos ser nosotros los que no vamos a dar este testimonio, los que no vamos a escuchar a Dios y no queremos ser nosotros esa persona, ¿verdad? Entonces tenemos que, una vez más, para mí es evidente, yo cuando estoy frustrada, cuando estoy cansada, cuando ya no puedo más, yo sé que mi solución es irme a la capilla, ponerme de rodillas y si es necesario no orar 1 hora, sino 2 o 3, ¿verdad? Porque al que necesito es a Dios. Y para cambiar esa cara que ven en mí, esas expresiones que ven en mí, que no dan buen testimonio de Dios, solo Dios las puede cambiar. Solo el Espíritu de Dios puede pulir, como dice en otro pasaje, ¿verdad? Todas esas esquinas roñosas y puntiagudas, solo Él las puede alisar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cortitamente a hablar de los dones del Espíritu Santo. Miren, en el número, tú me dices cuando tenemos que identificar, ¿sí? En el número 1830 dice los dones y frutos del Espíritu Santo. Y el 2830 y 31. Para que lo lean ustedes nuevamente a su tiempo y vean cómo los dones del Espíritu Santo están directamente conectados a cómo vivimos las virtudes humanas. La fe, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la esperanza, el amor, todos. Entonces aquí dice, en el número 1831, dice, los 7 dones del Espíritu Santo son, y lógicamente creemos en la iglesia, ¿verdad? Que se derraman todos esos dones mañana en esa solemnidad, cuando nos abrimos al poder del Espíritu Santo. Dice, son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben. Fíjense nomás, el que recibe estos dones dice, esto nos ayuda a completar, a perfeccionar las virtudes de nosotros que recibimos esos dones. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Y luego viene la cita bíblica de Salmo 143 y la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14, dice, tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Es decir, tenemos todo, no nos hace falta nada, ¿verdad? Entonces, miren, una explicación pequeña de los dones. Les recomiendo
este obispo que está en proceso de canonización es un arzobispo mexicano, el siervo de Dios Luis María Martínez. ¡Qué barbaridad! ¿Qué escrituras tiene sobre el Espíritu Santo? Era un enamorado del Espíritu Santo. Hermosísimos, hermosísimos. Yo leí un libro de él, del Espíritu Santo, que incluso lo pedí prestado en una casa de retiro porque no pude dejar de leerlo hasta que lo completé. Hermoso. Habla de quién es el Espíritu Santo, cómo se manifiesta, los dones, los frutos del Espíritu Santo. Entra en profundidad explicando cada uno de esos dones. Entonces, miren, el don del entendimiento. El entendimiento no es, lógicamente tenemos que pensar en esa combinación de dimensión humana divina, ¿verdad? No es como lo entendemos nosotros. El entendimiento es un don que nos asiste en la fe, a creer todo lo que la iglesia nos enseña, a tener confianza, nos da luz, nos da capacidad para comprender todo lo que se nos enseña y se nos da en nuestra fe. En la fe como el contenido total de el conocimiento en la fe, ¿verdad? No solamente fe como virtud. Para entender las cosas desde Dios, este don de entendimiento nos cambia la perspectiva, nos hace ver las cosas de una manera diferente, verlas como Dios las ve, ¿verdad? La sabiduría, otra vez, el sabio, dice la sabiduría a los ojos de Dios no es el sabio del mundo, ¿verdad? Dice esta virtud de la sabiduría, que hay un sinónimo en el libro de la sabiduría que se refiere al Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, la sabiduría es un don, es la virtud que nos asiste para vivir la caridad, para vivir el amor, para saber gustar las cosas de Dios, las cosas buenas, como por ejemplo, si tú eres sabio, sabes el valor del silencio, sabes el valor de la oración, sabes el valor de los sacramentos, sabes el valor de estar con tu familia, de ser buen padre, de ayudar a los demás. Eso es ser sabio, ¿verdad? Disfrutar los dones de Dios. No es decir, oh, necesito esto, necesito aquello, no tengo esto, no tengo aquello. Es disfrutar lo que Dios te ha dado y amar lo que tienes con intensidad. Eso es ser sabio, ¿verdad? Ser feliz con lo que tienes, no desear más. La ciencia. Lógicamente, en inglés, pues hay las traducciones muy diferentes, ¿verdad? Ciencia. Aquí, nuevamente decimos, la ciencia es aprender a amar todas las cosas que Dios ha creado. Es amar la hermosura de Dios, encontrarlo y ver cómo la ciencia de este mundo explica todo, ¿verdad? Cómo los astros y el universo se mueven a una perfección excelente, ¿verdad? Que no hay error alguno, pero no reconocen que Dios es el creador de esa perfección, ¿verdad? Y aquí la ciencia, que es don del Espíritu Santo, se nos da para ver a ese Dios amoroso reflejado en esa perfección, en estas leyes de la naturaleza que Dios mismo sigue, ¿verdad? Porque las ha creado. Dice, vivir lo natural como que si fuera sobrenatural y lo sobrenatural como que si fuera natural. Parece un trabalenguas, pero piénsenlo. Hay santos que decían, fíjense, y lo dicen de muchas maneras. No sé, era San Francisco en sus muchos cánticos a la naturaleza y a los animales que se podía comunicar con ellos, pero tantos santos, ¿verdad? Que al ver unas flores decían, por ejemplo, no habléis tan alto, que ya te escucho que estás glorificando a tu Creador, ¿verdad? Es decir, esas flores tan hermosas, ¿verdad? Que vemos unas rosas al pasar en un jardín, por más que el hombre se ponga como se ponga, no puede crear una rosa como las que Dios hace, ¿verdad? Por más que las modifiquen y las hagan, son rosas hermosas, pero no tienen el aroma, el olor, ¿verdad?
Y podemos así entrar en tantas cosas, en tantos detalles y llegar a la conclusión de que ese don viene de Dios, ¿verdad? De que tenemos que abrirnos quizás, como dice aquí, ¿verdad? Abrirnos a no nada más ver las cosas superficialmente, sino llegar lo dice un número también aquí del Catecismo de la Iglesia Católica, a experimentar, a llegar a experimentar la hermosura del Creador, ¿verdad? Cuando vemos el mar, por ejemplo, una puesta de sol, no sé, cualquier animalito que ustedes lo vean, por chiquito que sea, qué perfección y ese sentido de maternidad de cualquier animal, ¿verdad? Es ese don tan hermoso que lo pedimos o lo quisiéramos tener a cada momento. El don de consejo, tan necesario hoy en nuestra vida, ¿verdad? Fíjense, este don, si ustedes meditan y leen más de este don, a final de cuentas dice que necesitamos este don para sabernos humildes, que necesitamos los unos de los otros. Yo no puedo vivir mi vida solo yo, y sin la ayuda de los demás, ¿verdad? Este don nos ayuda a discernir el camino que tenemos que seguir conforme a la verdad y a la voluntad de Dios. Este don nos ayuda también a dar no nada más a los demás un aliento, sino a nosotros buscarlo, ¿verdad? Y fíjense, uno de los sacerdotes que hablaba de los dones del Espíritu Santo, explicaba muy hermosamente que ninguno de estos dones se da en plenitud si nosotros también llevamos heridas internas y no tenemos recta intención. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cuando Dios está, como por decir así, llenándonos de sus dones, ¿verdad? Todos tenemos diferentes dones y solo Él sabe por qué, ¿verdad? Entonces es esa recta intención. No todos tienen el don de consejo. Dios selecciona y Dios sabe a quién es digno de recibirlo, ¿verdad? El don de piedad. Mucha gente a veces lo malo ve, son los que les gusta mucho nomás rezar, ¿verdad? Pero no, fíjense, el don de piedad nos permite tener gusto por la intimidad de Dios, la atracción a las cosas de Dios. Es decir, no tengo que ir a misa porque me voy a condenar. Tengo que ir a misa porque te necesito, Señor, te amo. Tengo que ir a decirte gracias por todo lo que me has dado en la semana. 1 hora no es suficiente para darle gracias a Dios por esos 7 días, esas 24 horas del día que estás conmigo, ayudándome, guiándome, dándome tu gracia, ¿verdad? Decía este sacerdote que trabaja en Roma, ¿verdad? Dice, el don de piedad es como ese hijo, en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que se siente que vive en la casa del padre y no quiso estar en la casa del padre. O el que se enojó, que lo tenía todo y no veía que lo tenía todo. El que gusta del don de piedad se tiene que sentir como el hijo del padre que vive en la casa del padre y le pertenece todo, y lo tiene todo, ¿verdad? Y no le hace falta nada. El don de fortaleza, pues el nombre lo dice, ¿verdad? Pero no es una fortaleza de que vete al gimnasio y ya estuvo, ¿verdad? Es una fortaleza interior, es una virtud, es un don, es una capacidad de perseverar en los momentos difíciles, en el momento que tú sabes qué es lo que Dios te pide y no doblarte y seguir haciendo su voluntad, ¿verdad? Y es muy difícil tener que seguir adelante y hacer las cosas difíciles que a veces nos toca hacer, que vemos claro que es la voluntad de Dios, pero que nos duele como humanos, que sabemos por esa debilidad que tenemos del pecado original, ¿verdad? Y también es la fortaleza no venirse abajo, por ejemplo, cuando la gente pues, nos critica o no nos halaga, porque es propio del humano sentirte basura cuando alguien te pisa, ¿verdad? Y sentirte muy grande cuando alguien te alaba, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús dice, acuérdate quién eres ante los ojos de Dios, ¿verdad? Es decir,
ni que te alaben ni que te pisen, tú sabes quién eres ante los ojos de Dios, amado Hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza. Ahí debe estar tu fortaleza, tu identidad, tu plenitud, tu esperanza. Y el último, el don de temor, que muchas veces es malentendido, ¿verdad? Porque no es temor a Dios, es temor de Dios, es decir, un respeto, una reverencia, un dolor, un miedo a ofenderlo, a hacer algo que me separe de Dios, que me haga perder su gracia. Es como debemos entender este don de Dios, ¿verdad? Y mucha gente dirá, ¿cuál es el don más importante? Pues el que vamos necesitando conforme vamos viviendo y vamos experimentando situaciones en la vida, ¿verdad? Entonces, sus dones en plenitud y sabemos que tenemos que hacer, pedirlo, ¿verdad? Pedirlo. Entonces, tengo la secuencia del Espíritu Santo que se va a leer mañana. De hecho, creo que se lee, no estoy segura si se lee solamente el domingo o se lee toda la semana por la gran solemnidad, como se lee la secuencia de la Pascua. Es hermosísima la secuencia del Espíritu Santo. Quizás la vamos a leer como oración final. Creo que esta secuencia se puede leer una frase y buscar una cita bíblica para también explicarla. Es hermosísima. Aquí, lógicamente, el misa la tiene en inglés, pero traje la copia en español. Entonces, no nos queda mucho tiempo, pero vamos a leer el Evangelio. Hay dos opciones al Evangelio para mañana. Las dos son de San Juan, pero quisiera tomar la primera, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 23. Entonces, nuevamente, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Adelante, por favor. 19 al 23. Uh-huh. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos, miren, este pasaje lógicamente es parte de el capítulo 20, ¿verdad? Que empieza a narrar la resurrección de Jesús. Cuando Jesús, lógicamente las mujeres, ¿verdad? Que son las primeras que se dan cuenta que el cuerpo de Jesús no está. Es seguido de este encuentro con Jesús y María Magdalena, ¿verdad? Donde ella piensa que es el jardinero y Jesús pronuncia el nombre de María, ¿verdad? Y es cuando ella reflexiona, cuando lo reconoce, le dice maestro, Raboni, ¿verdad? Al escuchar su voz, que ya lo hemos dicho antes, el gran misterio de la resurrección, ¿verdad? Que sus amigos más cercanos no reconocieron a Jesús. Pero el poder del nombre, el poder de las palabras, ¿verdad? Como María reflexiona y se despierta de ese sueño en el que está. Entonces, este pasaje chiquitito, ¿verdad? Está dentro de este capítulo 20 que narra toda el relato de la resurrección de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dice,
ese mismo día, el primer después del sábado, es decir, el día de la resurrección, ¿verdad? Los discípulos estaban reunidos por la tarde a puerta cerrada. Ya lo habíamos dicho antes, ¿verdad? Porque, o sea, fue ese día, tercer día, ¿verdad? La resurrección de Jesús. Sabemos que un humano, ya lo hemos oído muchas veces, quizás en las homilías de la resurrección, ¿verdad? Nosotros no podemos traspasar paredes. Y sin embargo Jesús se hace presente y estaban a puerta cerrada y quizás con seguro y todo lo demás, ¿verdad? Dice, por miedo a los judíos. Aquí sabemos que cuando llega la plenitud del don del Espíritu Santo, desaparece el miedo. Desaparece el miedo, ¿verdad? Porque es el don que nos da Jesús. El miedo, sabemos que también mucha gente puede decir, pues es inseguridad, es falta de fe, es oscuridad que trae el maligno para que tú no creas en el poder de Dios, en el lograr cosas en la vida, ¿verdad? Y así podemos tomar mucho tiempo explicando qué es el miedo, ¿verdad? Pero aquí llega Jesús, dice clarito, ¿verdad? Llegó Jesús, se puso de pie. Sabemos que en la Biblia esta expresión, fíjense, ponerse de pie, a veces no ponemos atención a expresiones y palabras que encontramos en la Biblia o gestos que hacemos en la Santa Misa, por ejemplo. Gente que no es creyente y va a la misa y dice, pues, ¿qué es este juego? Te sientas, te paras, te hincas, te sientas, te paras, te hincas, te sientas, te paras, te hincas, ¿verdad? Son signos, son expresiones que representan algo, que dan testimonio a un misterio enfrente de nosotros, a una grandeza que es superior a la de nosotros, ¿verdad? Entonces aquí Jesús se puso de pie. O sea, si entra al cuarto cerrado donde no estaba, y estaban a puerta cerrada y Jesús se manifiesta, no está sentado, no está reclinado como estaban en la última cena, ¿verdad? Que no se sentaban en sillas, sino se acostaban, ¿verdad? Por decirlo así, para tener esa cena. Entonces se puso de pie, es decir, muestra su autoridad, muestra su señorío, se pone ante ellos para dirigirlos como Señor, ¿verdad? Como dueño de la historia, como el que acaba de terminar, de acabar con el pecado, con la muerte, con el mal, con el diablo, ¿verdad? Como el triunfador de la historia, el Hijo de Dios. Entonces se pone de pie. En medio de ellos, fíjense, a veces en un grupo, por ejemplo, de oración, todos estamos sentados. Fíjense, se pone de pie. ¿Dónde se pone el que predica, verdad? Por lo regular lo pone en el medio, incluso hasta enfrente del Santísimo, que no lo debemos hacer, ¿verdad? Se tiene que poner a un ladito porque Jesús siempre es más grande que todos, ¿verdad? Entonces, se pone de pie en medio de ellos, dice, en medio de ellos. Así es como oramos también en otras citas bíblicas, dice, donde dos o tres estén reunidos, ¿qué pasa? Dice, estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? Es decir, la presencia de Dios se hace viva y efectiva. Se puso de pie en medio de ellos. Lo podían ver. Jesús no nada más era un espíritu que, como él ahorita está aquí con nosotros y no lo vemos, lo sentimos solamente, ¿verdad? Pero los discípulos lo pudieron ver y se puso en medio de ellos. Es decir, todos con la capacidad de verlo, escucharlo y recibir lo que él tenía para ellos. Entonces dice, continúa la palabra de Dios y dice, y les dijo, la paz esté con ustedes. Y la Biblia lo indica, ¿verdad? En signo de exclamación, es decir, lo dijo fuertemente, lo dijo con expresión, ¿verdad? La paz esté con ustedes. Sabemos que la paz es un fruto del Espíritu Santo,
¿Quién logra la paz? Ese que practica, que recibe los dones del Espíritu Santo y puede vivir esas virtudes humanas, ¿verdad? Porque la paz no nomás se da porque pues hoy es sábado. Entonces todos tenemos que trabajar para que esa paz sea efectiva en nuestra vida, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestra iglesia y en el mundo, porque Dios nos da la paz. Dice, la paz esté con ustedes. Y mucha gente diría, pues es el primer regalo que Jesús da, su paz. Él es mismo la paz. Él es el Rey de la paz. Él es el que la da, no como el mundo la da, te dice también la palabra de Dios, ¿verdad? Es la paz de Dios. Puedes tú estar muriéndote, ¿verdad? De un dolor muy grande, la cara llena de lágrimas, pero tener paz. La paz no es ausencia de problemas, la paz no es ausencia de que no tenga para pagar la gasolina, la paz no es ausencia de que mi esposo ya me dejó con mis muchos hijos, ¿verdad? La paz es algo más, la paz es un don de Dios. Tú puedes estar ante 1000 dificultades y sentir algo muy hermoso en tu corazón. Sentir que Dios no te deja, sentir que te va a ayudar, vas a encontrar una forma de hacer las cosas porque Dios está controlando todo, ¿verdad? Y así, cada quien puede explicar qué significa experimentar esa paz de Dios en su vida. Y dice, dicho esto, mostró las manos y el costado, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Y ustedes, pues uno dice, ¿y aquí qué? Como que se les pasó y anotaron este versículo, ¿verdad? Como que no iba aquí. Pero ¿qué significa este versículo a la mitad de la paz esté con ustedes? Si se acuerdan en otras manifestaciones cuando Jesús se aparece a los discípulos, primero piensan, se asustan, ¿verdad? Primero piensan, o sea, no lo conocen. Primero piensan en otras ocasiones también, ¿verdad? Que es un fantasma y él mismo les dice, tóquenme, vean mis manos, vean mi costado, vean mis heridas que son prueba del amor de Dios por ustedes, de todo lo que sufrí, vean que soy yo, ¿verdad? Crean en lo que les dije, crean en las promesas de Dios y en lo que él mismo predicó antes de su crucifixión, ¿verdad? Entonces, luego, acto seguido, dice, ¿verdad? Que los discípulos se alegraron. Es decir, es una de las características primeras de la experiencia de Dios. Cuando uno experimenta a Dios, no puedes experimentar otra cosa más que el gozo pleno, que es también don del Espíritu Santo. Jesús les vuelve a decir, fíjense, ya lo repetimos, cuando la palabra de Dios repite 2, 3 veces, una misma expresión es para dar énfasis, es para decir esto es muy importante, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados serán liberados y a quienes se lo retengan, les serán retenidos. Aquí es donde pues empezamos a contribuir todas esas reflexiones, ¿verdad? Que es el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Que Jesús ahí les da el poder a los discípulos, que hasta el Papa Francisco actual y los obispos actuales que tenemos vienen y descienden y tienen esa conexión a los mismos primeros discípulos de Jesús y tienen ese poder dado por Jesús para perdonar los pecados. Es decir, esa gracia dada por Dios de una vez recibido el Espíritu Santo, otra vez esta expresión, el soplo, ¿verdad? Es la descripción de lo que es el poder del Espíritu Santo, si lo podemos poner y explicar de alguna forma, ¿verdad? Reciban el Espíritu Santo. Sabemos que si nos vamos a estudiar todos los versículos que hay en el Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a encontrar
Y en el Antiguo y Nuevo Testamento vamos a encontrar que el Espíritu Santo es el autor de todo, ¿verdad? Es como dicen en inglés, the one that is behind the scenes, right? El que hace que todo se mueva en la perfección. A veces uno aparece, ¿verdad? A veces uno piensa que, como dice el chiste, ¿verdad? Que le dice la mosca al buey, estamos arando, ¿verdad? Y quien es el que está haciendo todo es Dios, ¿verdad? Y uno piensa que es el que está haciendo todo, está haciendo el trabajo, todo está funcionando por mí, todo lo estoy haciendo Dios, si no estuviera yo, nada funcionara. Pues no, ¿verdad? Aquí vemos que el Espíritu Santo dado por Jesús a los apóstoles, aquí cuando se aparece y les da la plenitud del Espíritu Santo, les da ese poder de perdonar los pecados. En otras citas bíblicas dice más que eso, ¿verdad? Les doy poder y vayan y hablen, o sea, prediquen hasta los últimos confines de la tierra, ¿verdad? El mandato de predicar, el mandato de perdonar los pecados, el mandato de celebrar los sacramentos, ¿verdad? La gracia de Dios, de seguirla dando, de ser testimonios de Jesús. Y una vez sabemos, y si seguimos leyendo en los versículos que siguen, vamos a encontrar que a partir de ese momento, ¿qué pasa? Ya no vemos lo que estaba al principio que leímos. Ya no están los discípulos con puerta cerrada y ya no tienen miedo, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo. Los capacita, les da las gracias para salir y predicar, ¿verdad? Hacemos mucho énfasis en Pedro, que sale y predica y convierte y se bautizan inmensidad de personas en un mismo día. Nuevamente, Pedro, un instrumento de Jesús. Pero ¿quién hace el trabajo? Dios. ¿Quién hace el trabajo? El Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es el regalo, el don dado a los discípulos para dejar el miedo, para dejar quitar los seguros de las puertas y salir. Y en otros pasajes del mismo Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que encontramos? Que ya hasta se alegraban cuando les daban sus buenos golpes, ¿verdad? Decían, quedaban totalmente, ya no tenían miedo de que los mataran, ¿verdad? De perder su propia vida, al contrario, ya estaban totalmente complacidos en poder sufrir por Jesús. Entonces, es lo mismo que nos puede pasar a nosotros cuando estamos dispuestos a venir ante Dios, escucharlo, a pedirle que nos dé su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos a dejar un espacio para si quieren compartir algo antes de concluir. Sé que siempre que habla uno mucho es monótono, cansa uno a los demás, ¿verdad? Entonces tenemos unos minutos para si quieren comentar algo, lo podemos hacer. Pues antes de concluir con el himno al Espíritu Santo, la secuencia que vamos a leer mañana en la Biblia. Señor Alex, ¿quisiera comentar algo? ¿Usted, señora, quisiera comentar algo? ¿Usted, Dalia? Pues, qué hermoso, ¿verdad? Todo experimentar del Espíritu Santo, creo que como bien dice la hermana, es algo que tenemos que pedir todos los días. Amén. No un Pentecostés cada año y cada que viene esta fecha, sino cada día que nos despertamos, pedirle al Señor esos regalos que tiene para nosotros y que necesitamos, y que tal vez a veces nos enfocamos mucho. Pues yo lo tomé así para mí, como en el servicio y en lo que hago, no soy yo, es el Espíritu Santo el que hace, pero también a pedir pues esos dones que tal vez no sabemos que necesitamos, pero que el Espíritu Santo, como lo sabe todo, Él sabe qué es lo que más necesitamos, como lo que necesitamos con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, la sabiduría, la paciencia, o sea, los dones y carismas y muchas otras cosas que hay, ¿verdad? Que vienen con todo ese derramamiento de amor de Dios Padre, porque, no sé, así lo veo. Dios Espíritu Santo es Dios, pero es el amor del Padre. Y es esa promesa que Jesús nos
nos dejó antes de irse, porque pues se los dijo a sus discípulos y pues no lo recuerda a nosotros que Él se fue, pero no nos va a dejar solos, no nos va a dejar necesitados ni sufriendo por esto o por lo otro. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber necesidad, pero Él nos manda esa ayuda que viene del cielo, que como bien decía la hermana también, a pesar de la persecución, a pesar del dolor, de la enfermedad, de lo que está pasando en el mundo, si nosotros nos abrimos a esa presencia del Espíritu Santo, vamos a recibir esa fortaleza para poder seguir adelante, esa luz para hacer luz para los demás. Y que tal vez al darnos cuenta de que el Señor nos quiere regalar todo eso, ponerlos a su servicio, ponerlos en sus manos y que Él vaya multiplicando, ¿verdad? Así como también bien nos comentaba que a veces le da más al que más tiene, no precisamente al que no tiene, sino que pues reconocer también en nosotros todo lo que Dios ha hecho, que no somos nosotros, que ha sido Dios a través de su Espíritu Santo derramándose sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros grupos, pues sobre nuestra iglesia, porque ¿qué es la más atacada? La Iglesia Católica. Y a pesar de eso, el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo está ahí y no vamos a poder acabar con la iglesia. Nadie la van a atacar y van a estar ahí queriendo tumbarnos y queriendo distrayéndonos, pero el Espíritu Santo con estos regalos, Él es el que nos va a dar la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza, todo lo que necesitamos para seguir adelante. Muchas gracias, a mí me encantó voy a buscar todo lo que apunté para seguir pues creciendo, ¿verdad? Y dejando al Espíritu Santo obrar en cada uno de nosotros. Y muchas gracias por este hermoso compartir, hermana. Que nada. No, pues yo me puse a escuchar todo y sinceramente pues no hay mucho que comentar porque todo está dicho. Lo único que sí, que muchas veces lo mencionó Sister Susana, que muchas veces nosotros nos adjudicamos a dones. Nosotros nos apropiamos de dones que no vienen del Espíritu Santo. Muchas veces, tanto en nuestros grupos como en nuestras comunidades, siempre dicen, "No, el grupo no se mueve sin mí". También aquí yo digo, no, eso también de que andemos, ay, el hermano Alex, no, eso no es, eso no es de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que trabaja, que sea el que decida, pero abrámonos a la decisión del Espíritu Santo, no la hagamos nosotros. Para eso hay tiempo para orar, y yo lo tengo bien comprobado. Si voy a dar un tema a una persona que va a venir a compartir, tengo que ponerme en oración, si no, no sale. Si no sale, no me llega, tengo que ponerme en oración y solito, mire, el Espíritu Santo pone aquí y él es el que pone las cosas, pero tenemos que discernirlo. Yo me quedo con eso de que no debemos, yo personalmente, de que no debemos nosotros adjudicarnos los dones, porque es un don que Dios nos dio. Si mis dedos todavía se mueven para tocar la guitarra, es un don que Dios me dio. Que lo estoy usando para el servicio del Señor, bendito sea Él. Y si no, Él no deja de ser bendito. Si los muevo, no. Él no deja de ser bendito. Así de que yo les recomiendo que siempre busquemos la guía del Espíritu Santo para poder discernir lo que Dios nos dice a través de su palabra. ¿Sister? Muchas gracias. Pues sí, es la gran enseñanza que tenemos. Santa Teresita del Niño Jesús dice muchas veces, a veces sus hermanas del convento decían, cuando esta monjita se muera, ¿qué vamos a decir de ella? ¿Verdad? Porque nuevamente la juzgaban y era una mujer, doctora de la iglesia, con gran sabiduría, que se puso jovencita, ¿verdad? Sabemos que murió, pero se puso al servicio de Dios. Y ella decía, cuando hablaba de los dones del Espíritu Santo y de la gracia de Dios, ¿verdad? Decía, es como yo decir que tomo un lápiz y decir que soy el lápiz y el lápiz escribe por sí mismo. O sea, y puede crear un hermoso poema. El lápiz no hiciera nada si uno no lo mueve, ¿no? Entonces, así es el Espíritu de Dios. Es el que lo hace todo, ¿verdad? Y es ponernos... Fíjense, desde el Espíritu Santo, lógicamente, es revelado en el Nuevo Testamento.
pero a partir de esa revelación de Jesús podemos irnos desde el primer versículo de la Biblia y darnos cuenta que el Espíritu de Dios está presente, el poder del Espíritu Santo en todos los acontecimientos del pueblo de Israel, ¿verdad? Y así vemos símbolos, demostraciones, inspiraciones, presencias, ¿verdad? Como aquí la que leemos en el Hecho de los Apóstoles, que es una manifestación concreta, ¿verdad? El viento, el ruido, las lenguas de fuego, ¿verdad? Que yo los reto a pensar, si eso ocurriera hoy, ¿qué hiciéramos? Todos saliéramos corriendo, yo creo, por esa puerta, ¿verdad? Entonces es creer, es abrir el corazón, porque el Espíritu de Dios, si no se nos ha manifestado, decía un señor, una vez me contaba, sister, yo le pedí al Señor cuando entré al grupo de oración, manifiéstate, manifiéstate, te quiero sentir, te quiero sentir. Pues ¿cuándo pues? Pues ¿cuándo pues? Y dice que una vez se levantó porque no podía dormir, se puso de rodillas en la madrugada y ahí fue donde Dios lo llenó de su presencia. Y dice que no dejaba de llorar, ¿verdad? Y así es Dios, no es cuando uno quiera, es cuando Él quiera, para el bien de la comunidad, ¿verdad? Es claro, para nuestro bien. Decía un padre el otro día, fui a compartir a una iglesia y estábamos hablando con un grupo de jóvenes y decía, nada es para mí, es para los demás, es para servicio del pueblo. Estoy totalmente de acuerdo con él, pero una vez más, el que uno sea instrumento, ¿verdad? Ese instrumento no puede quedar igual. Una vez que te toque el Espíritu Santo, ¿verdad? Una vez que te usa, una vez que pasas esa energía, una vez que Dios se digna usarnos, no podemos quedar igual, ¿verdad? No podemos quedar igual, porque es una fuerza que transforma, es una fuerza que convierte, es una fuerza que te purifica. Entonces, es hermoso y si no lo hemos experimentado, pues a seguir orando. Quizás si ustedes no lo han experimentado, mañana sea el día del gran regalo de la manifestación de Dios, ¿verdad? Entonces, no sé si quieran compartir algo más. Vamos a leer este himno del Espíritu Santo. Tenemos todavía unos minutitos, pero pues siempre fíjense, yo en mi oración, yo comentaba una vez con una maestra cómo yo he experimentado a la Santísima Trinidad, que definitivamente es una experiencia diferente, ¿verdad? El experimentar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y es solo a través de la oración que lo vamos a lograr, porque no porque yo me memorice este catecismo, ¿verdad? Yo voy a tener una experiencia más profunda que las otras personas de Dios. Es pedirle a Dios y de rodillas lo vamos a seguir entendiendo a través de la experiencia. Y es así como vamos a poder seguir hablando de Dios en forma muy limitada, ¿verdad? Porque no lo podemos poseer totalmente ni comprender totalmente, pero como decíamos, es como cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Es fuente de agua viva. Y tomamos poquito cada vez, ¿verdad? Se sacia nuestra sed y volvemos a esa fuente de agua para volver a tomar. Incluso si queremos tomarla toda, pues moriríamos porque no podríamos, ¿verdad? Entonces, así es la revelación de Dios, poco a poquito ir gustando, y Dios se nos va dando poco a poquito porque sabe nuestras limitaciones, ¿verdad? Es como dice San Pablo, ahorita nomás pueden tomar leche porque no pueden tomar nada más. Es decir, estamos como unos niños pequeños en la fe, que vamos creciendo y vamos llenándonos de Él, ¿verdad? Entonces, a pedirle a Dios que nos siga ayudando a crecer en su amor y lógicamente que nos ayude que nos dé los dones que Él sabe necesita, pero que también nos dé valor para ponerlos en práctica, para dar que noten los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces vamos a leer este himno tan hermoso, que digo, lo van a escuchar mañana en las misas. En todas las misas se tiene que cantar si es posible, porque es secuencia siempre en las solemnidades del año litúrgico. Se tiene una secuencia, ¿verdad? Con la que cantamos en Pascua por los siete días.
Y aquí tenemos la del Espíritu Santo. Y como dije, se pueden encontrar citas bíblicas de cada expresión de este himno. Lo quiero compartir y vamos a ir pues cada quien meditando y pidiéndole a Dios pues que se haga esto que pedimos en este himno, que se haga una realidad en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Pues que todas estas lecturas de mañana nos ayuden a seguir meditando en esta gran solemnidad. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por ser parte de este ministerio, gracias a todos los patrocinadores y pedirle a Dios que todos sigamos creciendo en su amor. Dios los bendiga a todos y que tengan una solemnidad de Pentecostés única, diferente a las demás, y que Dios nos conceda un Pentecostés continuado en nuestras familias, en nuestras comunidades, en la iglesia, en nuestro mundo. Amén. Bien, gracias, Sister Susana. Y esta noche, no se les olvide, nosotros por años se ha llevado, bueno, ahora con lo de la pandemia se paró pero siempre en la misión del Espíritu Santo se ha hecho el recibimiento de Pentecostés, la vigilia. Cada año ahí nos hemos juntado de diferentes grupos que formamos la renovación carismática en el Espíritu Santo. Pero si tú no estás en la renovación, no importa, ahí te esperamos, Dios ahí te espera. El Espíritu Santo se derramará también en ti, como se derrama en nosotros, porque yo lo digo por fe, creo por fe que Él se derrame en cada uno de nosotros. Así es de que esta noche, desde las 6 de la tarde, habrá alabanza. A las 7 empezamos con la misa, y terminando la misa también habrá un tema con una hermana que viene desde allá de Orange County a compartir la palabra de Dios también. Después de la misa habrá pachanga también en el Espíritu Santo, una fiesta en el Espíritu Santo. Que Dios les cuide y les bendiga. Gracias, Gali, gracias, Sister Susana, gracias, Cruz, y especialmente gracias a Dios porque nos permitió estar aquí, y a ustedes que nos acompañaron. Bendiciones. Estaba en juego. Sí.